igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó, se hizo como uno de nosotros y murió en la cruz. ¿Cómo entender ese amor de Dios? ¿Cómo entender que la sangre de Cristo nos limpia de todo? Déjame decirle, químicamente no se ha podido demostrar que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero ¿sabe qué? Yo creo que la sangre de Cristo me ha limpiado de todo pecado, bendito el Señor. Y aunque sea a veces para nosotros de manera imperceptible, yo creo que la sangre de Cristo me ha limpiado de todo pecado. Ahora déjeme decirle, cuando yo lo creo, entonces, como dice el salmista, vuelve el gozo de la salvación. Si ven, se ven los resultados. Aunque no veamos cómo es que opera la sangre de Cristo, yo estoy seguro de la salvación. Estoy seguro que Él me ha perdonado y vivo confiado en que voy para el cielo, bendito el Señor. Y mi vida la vivo en gratitud a la obra de la sangre de Cristo en mi vida. ¿Cómo entender una cantidad de verdades en la Escritura que son verdades, pero a veces no las logramos entender? No se preocupe, déjese afectar por el poder del Evangelio. Así funciona la levadura, funciona de manera a veces imperceptible, pero de manera efectiva. Ese es el poder del Evangelio. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por eso? Mire, yo no había entendido eso y me gusta ese concepto, porque a veces nosotros mismos impedimos con nuestros razonamientos y nuestra preguntadera al Señor que Él obre en nosotros. Y en tercer lugar, ¿cómo opera la levadura? Bueno, déjeme decirle que al primer contacto eso empieza a funcionar, pero se requiere, y estuve leyendo, que dependiendo de la calidad de la harina, se requiere por lo menos mínimo entre 2 y 5 horas, dependiendo de la cantidad de harina y de la cantidad de levadura que pongan. Entre 2 y 5 horas para que cierta cantidad de harina sea afectada, sea fermentada. Mire, todo proceso de afectación se requiere ¿de qué? De tiempo. ¿Se requiere de qué? De tiempo. Oh, qué bueno es esto. Qué bueno es para los que ya estamos empezando en ese proceso de crecimiento en el Señor. No se afane. Y que todavía estamos en esa lucha, y Señor, pero mi vida no está cambiando mucho. Señor, yo todavía estoy en estas luchas. Yo todavía estoy bregando con este pecado. Yo todavía estoy bregando con este mal pensamiento. Yo todavía estoy bregando con esto. Take it easy, don't worry. ¿Se requiere de qué? ¿Se requiere de qué? De tiempo. Se requiere de tiempo. Ahora, durante ese tiempo se requiere varias cosas. Dice que se requiere de tiempo y de las condiciones, que el ambiente se dé. Estuve leyendo y mire, se requiere de un ambiente propicio para que esa mezcla se dé. Se requiere que sea en un lugar particular. Se requiere una temperatura ambiente, más o menos, hablando en grados centígrados, entre 15 y 17 grados centígrados. Yo leyendo mucho, casi que me vuelvo panadero en estos días leyendo todo lo de la levadura. Entre 15 y 17 grados para que la mezcla se dé. Escuche, si usted quiere que el Evangelio lo toque, se requiere que usted sea paciente, que mantenga el contacto y escuche, tranquilo, manténgase en las condiciones propicias para que el Espíritu de Dios cambie lo que en nosotros tiene que cambiar, para que el poder de la palabra cambie en nosotros lo que tiene que cambiar. Se requiere de tiempo, así que yo animo a mis hermanos que están viniendo. Mire, nuestros hermanos que están jovencitos al venir a la iglesia están haciendo lo mejor, no importa, es poco tiempo, pero lo están haciendo bien, se requiere de tiempo. Los que ya llevamos algún tiempo, como Isaías, tranquilo, todavía se requiere de ¿qué? De tiempo. Usted es un viejo en el Evangelio, pero todavía se requiere de ¿qué? Más tiempo. ¿Se requiere de qué? De tiempo, del easy. Pero lo importante es que durante ese tiempo nos mantengamos ¿qué? En contacto con el poder del Evangelio. Entonces la harina, ¿cómo funciona? Por contacto. ¿Cómo funciona? De manera imperceptible, pero de manera efectiva. ¿Y cómo funciona? Se requiere de tiempo y de las condiciones. Muy bien. ¡Wow! ¿Qué mucho aprendimos de levadura hoy? ¿Y cómo eso nos puede servir para la vida del Evangelio? ¿Cuál es la interpretación? La interpretación es la siguiente. Dios quiere que nuestras vidas
Y otra vez, sean totalmente, recuerden que la historia dice que una mujer tomó una levadura y la puso en la harina hasta que toda la harina fue fermentada. No dice más. Pues, ¿qué quiere decir eso? Dios quiere que nuestras vidas sean totalmente transformadas, afectadas por el contacto y la influencia del Evangelio. ¿Y sabe cómo se llama eso? Los estudiosos han puesto a eso discipulado. ¿Qué es lo que nos está enseñando el Señor en la parábola de la levadura? Discipulado. Que a través de la influencia del Evangelio nuestras vidas sean transformadas, nuestras vidas sean cambiadas. Ese proceso requiere de tiempo y ese proceso entonces lo llamamos como discipulado. Pero la segunda cosa que el Señor me permite interpretar en esta parábola es que Dios quiere que nuestras vidas no solamente sean capacitadas para ser cambiados nosotros, sino que nuestras vidas sean capacitadas para influenciar a otros con el poder transformador del Evangelio. Así como la levadura toca la masa, toca la harina y la cambia, el Señor nos quiere capacitar a cada uno de nosotros para que nosotros nos convirtamos en levadura y que donde estemos, en nuestro entorno, ejerzamos ¿qué? Influencia, de tal manera que nuestro entorno sea cambiado, que nuestro entorno sea transformado. ¿Saben qué dice la Biblia? Que a nuestro alrededor se deben generar lugares celestiales. ¿Qué es lo que está queriendo decir el Señor? Ustedes son como la levadura, que donde estén tienen que cambiar, el ambiente tiene que ser diferente. Bueno, yo no me quisiera colocar tanto como ejemplo, pero fue que me pasó esta semana. Cuando yo llegué a la clase en estos días, como a las 8:15 de la mañana, entonces había un revolú en ese salón, en el salón de la clase. Había unas señoritas ahí y estaban hablando malo. Pues, digo hablando malo porque es que hablaban en español y yo les entendí. Y entonces yo entré al salón y apenas entré al salón, una de ellas dijo ¡shh! Que llegó el pastor. Escuche, y fue tanto que una de ellas 2 o 3 días después se encontró con mi esposa en Walmart y le contó la historia a mi esposa. Mire, estábamos allá relajando y hablando malo. Mira, hasta le contó a Marta eso. Estábamos hablando malo y apenas entró su esposo, ¡shh! Que es el pastor. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Mire, usted no tiene que estar todo el tiempo diciendo que usted es, ¿sabe qué? Pero donde usted está, tiene que cambiar el ambiente. Tiene que cambiar el escenario. No se puede hablar igual. No se puede pensar igual. No se pueden tomar las mismas decisiones. No. Algo tiene que pasar en el ambiente. De esa manera somos levadura. Que donde estemos, poco a poco, yo no sé Isaías cuántos años lleva allá, pero no importa, en esa oficina va a ser cambiada, va a ser transformada. Sueñe con eso, que si usted hace su función de levadura, no importa, se requiere el tiempo, pero algo va a pasar. Bendito el Señor. El Señor lo explicó en otra ocasión. Si ustedes son la sal de la tierra, si la sal es quitada, pues entonces, ¿cómo va a ser conservada la tierra? ¿Cómo va a ser conservada la moral de este mundo? Así que eso se llama influenciar a otros. Influenciar a otros, los eruditos saben cómo lo llaman, evangelismo. Influenciar a otros con el poder del Evangelio se llama como evangelismo. Entonces, ¿sabe que yo aprendí en la parábola de la levadura? 2 principios fundamentales del reino. Mire, el primer principio fundamental es que yo tengo que ser, ¿qué? Afectado por el poder del Evangelio. Eso se llama discipulado. Pero el segundo principio, así es el reino de los cielos, es que después de que usted es afectado, tiene que afectar a otros. Y eso se llama evangelismo. Los 2 verdades fundamentales de la parábola de la levadura es discipulado y evangelismo. Si ven, cuando leímos el texto no veíamos por ningún lado ni discipulado ni evangelismo, pero ahí están 2 verdades fundamentales del reino de los cielos. Así funciona el Evangelio, así funciona el reino de los cielos. Bueno, miren, hablando de ser afectados, permítanme ahondar un poquitico en esto.
Hablando de ser afectados en cuanto a la interpretación, recuerden que dijimos, mire, afectados. Dios quiere que nuestras vidas sean totalmente transformadas y afectadas por el contacto e influencia del Evangelio. De esa definición, yo quise resaltar una parte de la frase, contacto e influencia del Evangelio. Y por lo menos hay tres cosas en las que tenemos que continuamente, así como la levadura afecta a la harina, nosotros en nuestra vida cristiana tenemos que mantener contacto continuo si queremos ser afectados, si queremos que nuestra vida sea modificada por lo menos con tres cosas. Número uno, y vuelvo y se lo repito, y usted me dirá, pastor, eso ya me lo ha dicho en otros sermones, pero es que aquí está, contacto. ¿Sabe con qué? Número uno, con la bendita palabra del Señor, todos los días. Contacto con la bendita palabra del Señor, contacto. Mire, si queremos que nuestras vidas sean cambiadas, usted no puede solamente cambiar su vida con la lectura de la Biblia que hacemos aquí en la iglesia el domingo, eso es parte de la experiencia cultica, pero para que nuestras vidas sean cambiadas, necesitamos ir todos los días a la bendita palabra del Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Esta mañana veíamos en la clase del bautismo, mire, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, útil para redarguir, útil para instruir en justicia. Y el otro versículo dice, para capacitar al hombre y mujer de Dios para toda buena obra, para transformar. Si hay algo que produce transformación en el ser humano, más que las predicaciones, ¿sabe qué es? El poder de la bendita palabra del Señor. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por eso? Así que si queremos que la levadura del Evangelio fermente en nuestras vidas, pues todos los días tenemos que tener contacto con la bendita palabra del Señor. ¿Y sabe qué? Tener contacto con la bendita palabra del Señor de la forma que el Señor le ayude a tenerla. En el retiro familiar vimos que hay diferentes formas y diferentes momentos en nuestra casa a través de los cuales podemos tener contacto con la palabra del Señor. Pero si usted, además de que la debe abrir y leer, ¿sabe qué? Ponga versículos en su casa. Ponga textos bíblicos. Qué bueno cuando entra usted a su casa y dice, bienvenido a esta casa porque yo y mi casa, ¿qué? Serviremos a Jehová. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mire, ¿contacto con qué? Con la bendita palabra del Señor. ¿Cuántas decisiones podemos tomar mejor si tuviéramos contacto con la bendita palabra del Señor? Ayer en la reunión de la Junta el Señor nos regaló un devocional precioso y el devocional decía que todo el día mi confianza está puesta en el Señor porque Él es mi Dios. Cuando yo leí el texto dije, oiga, todo el día, es todo el día, en la mañana, al mediodía, y eso me hizo vivir un día, ¿sabe? Cuando yo leí eso en la mañana, yo me fui para la escuela confiado. Vine de la escuela y todavía por la noche yo sentía que el Señor era mi Señor y me había guardado y me había cuidado todo el día. Contacto con la bendita palabra del Señor. Levanten la mano los que no tengan Biblia. Hoy vamos a regalar Biblias. ¿Alguien no alguien no tiene Biblia? Ya, muy bien. Una Biblia, dos Biblias. ¿Quién más no tiene Biblia? No tiene Biblia. Tres Biblias. Gloria al Señor. Va a pedir a los diáconos. Suban allá, en la parte de atrás. Hay tres Biblias en español. Ellos hablan español. Bájenle Biblia. ¿Alguien más no tiene Biblia? ¿Alguien más no tiene Biblia? Queremos regalar una Biblia porque, mire, ¿contacto con qué? Ok, y si no quiere la que la regalamos, mi hermano Brad vende Biblias, cómprenle una Biblia a Brad, cómprenle una Biblia a Brad. Bueno, los jóvenes dirán, no, a mí no me regalen la Biblia, regálame el celular que ahí tengo la Biblia. No, el celular es que sí. Bueno, pero miren, no importa, jóvenes, ¿saben qué? Metan la Biblia en el celular. Metan la Biblia en el iPhone y por la mañana lo primero que hagan es, cuando les suena la alarma del celular, cuádrenlo para que se les abra la Biblia. Que nos despierte la Biblia, bendito Dios. Ahora venden la Biblia en CDs. En vez de tener en su radio el CD de Ando Volando Bajo, ponga el CD de la Biblia. Póngalo
ponga la Biblia en el carro, mire, y va escuchando la Biblia. Sí. Para los que estén interesados, encontré algo muy interesante.